Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 10. Sueña un pequeño sueño conmigo. Nota del autor. Hola. Antes de empezar el siguiente capítulo, un poco de limpieza. Durante su escritura, el capítulo 10 se ha vuelto muy largo, de ahí la espera hasta ahora. Para que se hagan una idea, imagínense si todo, desde el despertar de Slowbro en su último día en Banan hasta la gran conversación de Rem con Wilhelm, estuviera condensado en un solo capítulo larguísimo. Así se perfila el capítulo 10. Así que, para darle a esta historia la mejor estructura posible y no comprometer la ya dudosa calidad del fic, he decidido dividir el capítulo 10 en varios capítulos más cortos y concisos. Esto significa que algunos detalles importantes que originalmente se planearon para la segunda mitad del capítulo 10 no estarán en el capítulo que están a punto de leer. En cambio, estarán en los otros 3 capítulos resultantes de la división, que se publicarán durante la próxima semana, aproximadamente, a medida que se editen y finalicen. Gracias por su paciencia. Mientras estoy ocupado preparando, sazonando y preparando las otras 3 partes de este capítulo gigantesco, espero que disfruten de este primer plato. En fin, basta de láseres y sus extrañas metáforas culinarias. Volvamos a la historia. Texto del capítulo. Rodeado por la familiar y arremolinada oscuridad que siempre ocupaba para él el espacio liminal entre la vida y la muerte, Subaru se quedó sin palabras. Sabiendo exactamente cómo solían suceder las cosas, nunca había esperado estar solo en ese lugar oscuro, pero lo que vio frente a él en ese momento desafió cualquier comprensión que creía tener. Caminando hacia adelante como en trance, Subaru pronto se encontró sentado en la misma pequeña mesa redonda de cocina que había ocupado la casa de la familia Natsuki durante décadas, y sentada frente a él estaba nada menos que su esposa. Parecía mayor que cuando lo visitó el día de su muerte. Su cabello azul cielo estaba casi completamente gris y unas merecidas líneas de expresión rodeaban sus ojos, que seguían siendo del mismo azul brillante de siempre. Por lo que Subaru podía ver, se veía igual que cuando tenía 60 años. Su cerebro no podría entender verla allí, pero su corazón se tambaleó un poco al sentarse frente a ella en esa mesa familiar, tal como lo había hecho casi todas las mañanas de su vida adulta. Había un juego de té en el centro de la mesa, y en cuanto Subaru se sentó, Rem tomó la tetera y sirvió 2 tazas. Una con 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de leche para ella, y otra con azúcar extra para Subaru. Sin apartar la mirada de ella ni un segundo, Subaru se agachó lentamente y se llevó la taza que ella le había puesto delante a los labios. Con cautela, tomó un pequeño sorbo, y el sabor era inconfundible. Justo como lo recuerdo. Pero como, dejándose llevar por el sabor y el aroma, Subaru seguía sin saber qué decir. Rem lo observaba atentamente, y solo rompió el silencio cuando se hizo evidente que Subaru no sabía por dónde empezar. Rem. Subaru-kun ha pasado por muchas cosas estos últimos días. Subaru. Rem. Y ha estado especialmente callado desde que llegó, aunque Rem no puede decir con sinceridad que sea una completa sorpresa. Después de todo, el inesperado intruso en su alma lo perturbó tanto a él como a Rem. Subaru. Rem. Sí, Rem. La difunta esposa de Subaru-kun. ¿Será que lo recuerda? Aunque, dadas las veces que ha muerto, quizás Subaru-kun sea el esposo aún más querido de Rem. Rem se llevó un dedo a los labios, adoptando una expresión pensativa mientras Subaru se reclinaba en su silla, completamente desconcertado. Había esperado una intervención de la bruja en cuanto Rem terminó de decir lo que acababa de decir, pero incluso cuando se refirió casualmente a las vidas y muertes pasadas de Subaru, aparentemente no hubo consecuencias para ella. Supongo que no sería la primera vez que veo un fantasma, si es que es así, pero esta versión de ella, estamos en un mundo donde esa vida nunca existió, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede existir? Subaru se devanó los sesos buscando una explicación lógica, pero no la encontró. Incluso después de tantos años, parecía que cuanto más veía, menos sabía. Vacilante, abrió la boca y preguntó lo único que se le ocurrió. Subaru, lo siento si esto suena grosero, pero eres, real.
Ren le dedicó una sonrisa tranquilizadora que profundizó las arrugas alrededor de sus ojos. Ren es real, al menos en cierto sentido. Piensa y siente sus propios sentimientos, pero también conoce los tuyos tan bien como los suyos. Subaru, ¿conoces mis pensamientos y sentimientos? Eso significa que conoces mis recuerdos. Todos. Ren asintió solemnemente y el corazón de Subaru dio un vuelco. Ren, sí. Ren sabe todo lo que Subaru ha visto, e incluso a veces puede elegir qué recuerdos y visiones le llegan cuando está inconsciente o dormido. Es a través de esas visiones que lo ha estado cuidando desde atrás, tal como prometió aquel día en su tumba. Subaru agradeció estar ya sentado cuando le cayó esa bomba. A pesar de que su cuerpo en ese lugar no era real, habría jurado que sintió que le temblaban las rodillas al oírla mencionar directamente una conversación que habían tenido en una vida anterior. 1000 preguntas le asaltaron la mente, pero una le impactó especialmente. Subaru, ¿cómo puedes saberlo? Se borró, ¿verdad? Ren fue parte de esa conversación y por eso la recuerda, tanto desde la perspectiva de Subaru como desde la suya propia. Ren respondió con un simple encogimiento de hombros que parecía contradecir profundamente su críptica respuesta a la pregunta de Subaru. Siendo sincero, su explicación no satisfizo del todo su curiosidad, pero tendría que conformarse por el momento, pues su siguiente pregunta ya estaba en sus labios. Subaru, de acuerdo, pero, si de verdad has visto todo lo que yo he visto, ¿cómo estás tan tranquilo con todo esto? La Ren que conozco se habría disgustado muchísimo si se enterara. Subaru se quedó en silencio, sin saber si era prudente empezar a hablar sin pensar. Por un lado, aún dudaba de si la persona sentada frente a él era realmente su esposa, y por otro, este parecía el último lugar donde debería estar violando el tabú de la bruja de hablar de su habilidad, incluso si Ren no hubiera sido castigada por ello. Ren, sin embargo, seguía sin tener esa reserva. Ren. Si se enterara de las numerosas muertes de Subaru-kun. O quizás incluso, Ren dejó su taza de té y miró a Subaru con profunda pena. Sus ojos se llenaron de vergüenza, pero se detuvo justo antes de que se le saltaran las lágrimas. Ren, incluso las veces que Ren te hizo daño y te mató. Tan solo oírla decir esas palabras le dio un vuelco a Subaru. Como mínimo, no cabía duda de que ella sabía cosas que él jamás le había contado. Subaru. Bueno, sí, pero ¿cómo? Ren. Es muy inquietante para Ren saber todo eso. Solo porque puede sentir tus sentimientos como propios, es capaz de parecer tan relajada. Subaru. ¿Qué significa eso? Ren. Significa que tienes una fuerza que ni siquiera Ren alcanzó del todo. Como era de esperar de Subaru-kun. Ren le dio a Subaru una pequeña sonrisa mientras tomaba su taza de té, pero cuando tomó un sorbo, la sonrisa se desvaneció. Ren, el té está empezando a enfriarse. Subaru inclinó la cabeza interrogativamente, distraído momentáneamente de su confusión. Subaru, ¿hay algún problema? ¿Qué pasa cuando el té se enfría? Ren desearía poder explicar más, pero estamos en un espacio alquilado y la casera regresará pronto. Subaru. ¿Casera? No querrás decir. Las cejas de Ren se fruncieron y parecía irritada, aunque no con Subaru. Ren. Sí. Volverá a molestar a Subaru-kun con sus insinuaciones, como siempre. Antes de que lo haga, Ren debe terminar de mostrarte algo muy importante. Subaru. ¿Terminar de enseñarme? Pero espera, ¿cómo sé si? Sin esperar a que Subaru terminara su pregunta, Ren extendió la mano por encima de la mesa y presionó suavemente su dedo índice contra la frente de Subaru. Siguió sonriendo, con una expresión dulce y triste. Ren desea con todo su corazón no volver a ver a Subaru-kun en este lugar, pero vaya donde vaya, su Ren siempre lo cuidará. Te quiero. La visión de Subaru empezó a nublarse, y antes de darse cuenta, la escena a su alrededor había cambiado por completo. Se encontró de nuevo sentado en su sillón habitual con un gato atigrado de aspecto satisfecho en su regazo. Al otro lado de la soleada sala, su bisnieta inspeccionaba un largo y fino arañazo que se extendía desde la punta de su dedo índice hasta el dorso de su mano. Tenía los ojos llorosos, pero no lloraba. De hecho, parecía irritada. Ersa. Grrr, estúpido Garfi. Subaru.
¿Estás bien, chico? ¿Seguro que no quieres que lo agarre por ti? Ersa meneó la cabeza. Ersa. No, Ersa todavía quiere atraparlo ella misma. Subaru. Está bien, ya la oíste. Quítate de encima, pequeña amenaza. Para no parecer que estaba dando refugio al enemigo, Subaru apartó a Garfield de su regazo, haciendo que el gato volviera a meterse debajo del sofá. Mientras Ersa observaba a la mascota de la familia escapar de nuevo a su refugio oculto en la sala, la expresión de su carita redonda se tornó en un puchero. Miró con rencor hacia la oscuridad bajo el sofá. Ersa quiere atrapar a Garfie ella misma para poder hacerle un favor a la bisabuela y que el bisabuelo la llame Ersa-sanma, pero, Subaru, ¿no sabes cómo atraparlo, eh? Ersa asintió de mala gana. Subaru. Si te diera una pista directa, podría descalificarte de los privilegios de Ersa-sanma, pero ¿qué tal si te cuento una pequeña historia? Ersa. ¿Una historia? ¿Cómo ayudará una historia a Ersa a atrapar a Garfie? Subaru. Nunca se sabe, chaval. Escucha a tu abuelo contar historias de hace 1.000.000 de años y quizá aprendas algo. Claro, también puedes intentar meter la mano ahí abajo otra vez. Ersa podía ser joven, pero no era estúpida ni por asomo. Ante esas opciones, echó un último vistazo hacia donde se escondía Garfield. Consciente de que la terca criatura no se iría a ningún lado pronto, se dirigió al pie del sillón de Subaru y tomó asiento. Ersa. Si ayuda a atrapar a Garfie, quiero saberlo. Después de todo, Ersa-sama tendría que ser una mujer sabia, alzando la barbilla con orgullo, como lo haría una reina digna. Ersa le indicó a Subaru que compartiera su sabiduría con ella. Su majestuosa exhibición dibujó una sonrisa en el rostro de Subaru, quien comenzó su relato con una profunda reverencia. Subaru. Muy bien, su señoría. ¿Le he contado alguna vez cómo su bisabuela y yo casi morimos de jóvenes? Fue una auténtica aventura. Los ojos de Ersa se iluminaron y Subaru no pudo evitar sonreír. Pocas cosas en su vida lo hacían más feliz que verla emocionada y curiosa por el mundo. A Rigel y Spica también les había pasado lo mismo, y si eran un indicio, Ersa ya se estaba convirtiendo en alguien verdaderamente especial. Ersa. ¿Una aventura? ¿Con villanos? ¿O con monstruos? ¿Había monstruos? Subaru. Claro que había monstruos, chaval. Y unos grandes y aterradores. Ersa. ¿Los bisabuelos de Ersa tuvieron una aventura de verdad con monstruos de verdad? Cuéntamelo. Cuéntamelo. Teniendo una rara oportunidad de sentirse fresco, Subaru se enderezó un poco en su asiento. Subaru. Así es. Cuando éramos adolescentes, tu abuela Rem y yo nos adentramos en un bosque oscuro y aterrador para salvar a unos niños un poco mayores que tú. Ersa. ¿Rescatarlos de los monstruos? ¿Qué clase de monstruos? Subaru. Sí, monstruos de verdad. Se llamaban Ulgarm. ¿Sabes qué es un Ulgarm, chaval? Ersa. ¿Un Ulgarm? ¿Qué es eso? Subaru se rió para sí mismo. Subaru. Un Ulgarm. Es como un perro grande y aterrador con ojos rojos brillantes. Ersa. Y tú y la bisabuela tuvieron que huir de ellos. Subaru. Bueno sí, pero primero tuvimos que luchar contra ellos. Ersa. ¿Los bisabuelos de Ersa golpeaban monstruos? ¿A cuántos perros grandes y aterradores golpeaste? Subaru. Bueno, le di una paliza a uno con mis propias manos. Ersa. ¿Y la bisabuela? Subaru. Bueno, docenas, probablemente. La verdad es que perdí la cuenta. Apuesto a que nunca te lo ha enseñado, pero tiene una bola con cadena genial que puede usar para protegerse. Aunque yo mismo no la he visto en mucho tiempo, los ojos de Ersa se abrieron de par en par y una expresión de asombro se dibujó en su rostro. Ersa. Un arma secreta. La bisabuela es genial. Subaru. De verdad que sí, chaval, de verdad que sí. Pero bueno, había tantos monstruos que ni tu abuela pudo con todos, y se cansó muchísimo. Tan cansada que tuve que levantarle y huir de los monstruos con ella bajo el brazo. Ersa. ¿Y el bisabuelo era más rápido que los monstruos, incluso con la bisabuela bajo el brazo? Subaru negó con la cabeza. Subaru. No, ni de cerca. Rem es bastante ligera, pero los Ulgarm seguían siendo demasiado rápidos. Esta es la parte importante de la historia, así que escucha con atención.
Ersa se inclinó hacia adelante expectante. Subaru. Es un poco vergonzoso, pero tu abuelo tiene una pequeña enfermedad, Ersa. ¿Un condición? ¿Está enfermo el bisabuelo? Subaru. Más o menos, pero no exactamente. Básicamente, huelo de maravilla para los monstruos. Con solo olerlo, me quieren comer. Ersa se inclinó aún más hacia adelante y olió el aire alrededor de la rodilla de Subaru. Ersa. El bisabuelo huele un poco raro, así que la bisabuela se casó contigo aunque apestas. Debes de quererle mucho. Subaru. Oye, deja de olerme y déjame terminar la historia. Ersa olfateó su rodilla con sospecha una vez más antes de inclinarse hacia atrás y hacerle un gesto para que continuara. Subaru. Bueno, en fin, no quería que los monstruos se comieran a tu abuela, así que me separé de ella y huí en otra dirección. ¿Sabes lo que es un cebo, chaval? Ersa. ¿Cebo? Subaru. Sí, cebo. Es algo que se usa para hacer que una persona o un animal se acerque a ti. Yo era el cebo. Ersa. El bisabuelo apestaba tanto que los monstruos vinieron a por él. ¿Por qué no se lo comieron entonces? Subaru. Bueno, es un poco complicado. Digamos que el jefe para el que trabajábamos Ren y yo vino y atrapó a los monstruos, ¿de acuerdo? Pero ese no es el punto. ¿Entiendes a dónde quiero llegar, chaval? Ersa se llevó un dedo a la barbilla y miró pensativa al techo un rato antes de que sus ojos finalmente se iluminaran con comprensión. Una sonrisa traviesa se extendió por su adorable rostro. Ersa. ¿Le quedó al bisabuelo pescado del festival Setsubun? Subaru. ¿Sabes? Quizás tenga un poco en la nevera de la cocina. Ersa parecía muy satisfecha de sí misma y comenzó a levantarse, pero se detuvo a mitad del movimiento. Ersa. ¿Podrías darme un poco? ¿Para usar como cebo? Subaru. Claro. ¿Quién te enseñó a ser tan educado, chaval? Ersa. La bisabuela dice que siempre debemos preguntar antes de tomar algo que pertenece a otra persona. Ver a su bisnieta tan seria y sincera, incluso estando tan emocionada, derritió el corazón sentimental de Subaru. Se levantó de la silla con un gruñido y se arrodilló a la altura de los ojos redondos y carmesí de Ersa. Extendiendo los brazos, la llamó. Subaru. Ay, ven aquí, chaval. Dale un abrazo a tu apestoso abuelo. Sin dudarlo, Ersa se levantó y corrió a sus brazos, y Subaru la abrazó con fuerza. Aunque Ersa no podía verlo, la felicidad y el dolor se reflejaban silenciosamente en sus arrugados rasgos. Subaru. Eres un buen chico, ¿lo sabes? Ojalá sus verdaderos padres hubieran sido quienes compartieran este momento con ella. Espero que estén viéndolo desde algún lugar. Al fin y al cabo, esta alegría debería haber sido suya. Subaru se recompuso rápidamente antes de dejar salir a Ersa del abrazo. Subaru. Puedes pescar todo lo que quieras, ¿de acuerdo? De hecho, atrapa a ese gato en los próximos 10 minutos y te llamaré Ersa-sama por 2 días. Ersa. 2 días. El bisabuelo tiene un trato. Dicho esto, Ersa corrió a la cocina con sus coletas rebotando como loca, y regresó enseguida con un cuenco lleno de pescado crudo. Lo colocó lo suficientemente cerca del sofá para que Garfield lo oliera y se subió silenciosamente a los cojines, con la manta en la mano. Al principio no pareció pasar nada, pero después de unos minutos, una pequeña patita naranja y blanca salió cautelosamente de entre las sombras. Ersa esperó pacientemente, y pronto a la patita le siguieron una cabeza, unos hombros y, finalmente, un gato gordo y confiado. Hay que reconocer que Ersa esperó a que Garfield llegara al cuenco y le diera unos mordiscos para abalanzarse sobre él desde arriba. Fue un ataque sorpresa que habría enorgullecido a su tío abuelo Rigel. Garfield, siempre cauteloso, hizo todo lo posible por esquivarla, pero esta vez fue demasiado lento y no tardó en envolverlo y presentárselo a Subaru como un regalo involuntario. Ersa. Bisabuelo. Ersa te presenta esta bestia feroz. Subaru hizo una profunda reverencia antes de aceptar el paquete. Subaru. Le doy las gracias de todo corazón, Ersa-sama. Como recompensa adicional, puede pedirle a su abuela una galleta extra después de cenar esta noche. Ersa. Gracias, bisabuelo-sama. Por unos instantes, se miraron a los ojos con la mayor seriedad posible, pero no duró mucho.
Tras un par de segundos, ambos se partieron de risa, riendo a carcajadas como dos auténticos bobos. Subaru seguía secándose las lágrimas de felicidad mientras se iba a cortarle las uñas a Garfield. Fue entonces cuando el familiar y colorido mundo de la vida que había dejado atrás empezó a desvanecerse. La brillante luz del sol que entraba por las ventanas de la casa de los Natsuki se atenuó y se volvió opaca, las paredes se volvieron borrosas y luego se desvanecieron, y tras un instante, incluso Garfield pareció perder la cohesión y desaparecer. En poco tiempo, Subaru se vio rodeado por la vieja y familiar oscuridad. Mirara donde mirara, esta vez no encontraba nada fuera de lo común. Ni más visiones del pasado, ni la mesa de la cocina, y para su total decepción, ni Ren. Te amo. Subaru. Ren. Por un breve momento, el ánimo de Subaru mejoró, pero fue en vano. Te amo. Te amo. Te amo. Al darse cuenta de que esta vez no oía la voz de su esposa, la esperanza de Subaru se desvaneció y fue reemplazada por un amargo resentimiento. Escuchar a la bruja hablarle de amor tan pronto después de haber experimentado un recuerdo tan real de la familia que ella había destruido le hizo hervir la sangre, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, arremetió contra él. Subaru, ¿por qué? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Qué te he hecho? Te amo. Subaru, ¿por qué no me dejaste morir? Podría haber muerto feliz, ¿no lo entiendes? Mi familia podría haber seguido con su vida. Te amo. Subaru, basta. Deja de amarme. Déjame amar a mi esposa. Déjame amar a Ren como es ahora, incluso después de lo que le hiciste. Déjame amar a mi familia, y que eso sea suficiente. ¿Por qué no te basta? ¿Qué quieres? Te amo. Mientras la bruja parecía ignorar todo lo que Subaru decía, comenzó a ver una luz familiar filtrándose en la oscuridad. Era hora de regresar al mundo de los vivos. Subaru reprimió un grito de frustración al verse obligado a regresar a su cuerpo. ¿Poderes? Cuéntanos más. Oye, hermano, no te ves muy bien. ¿Te sientes bien, amigo? Subaru hundió la cara entre las manos e intentó controlar la respiración, con la cabeza dando vueltas por su experiencia post-muerte sin precedentes. Era la primera vez que moría desde el final de su larga vida en Banan, y había pasado una eternidad desde la última vez que había muerto violentamente. Su mente corría a 1000 por hora, llena de preguntas sobre su muerte, sobre el momento al que había regresado y sobre lo que había experimentado en ese lapso. Para colmo, estaba extremadamente frustrado por haber muerto de nuevo, justo cuando creía haber derrotado a su torturador de una vez por todas. ¿Por qué no funcionó nuestro plan? ¿Cómo se transfirió de persona a persona al morir? ¿Cómo terminó dentro de mí, el maldito enfermo? ¿Qué hacía Ren, la Ren con la que me casé, en ese lugar? De verdad era ella, ¿verdad? Pero ¿cómo puede seguir existiendo? Y dijo que era ella quien me mostraba estas cosas. Sabe de alguna manera lo que necesito ver. Y se queda en ese lugar mientras no estoy. Está a salvo allí. Ahora que pienso en Rem, ¿qué dijo Ferris justo antes de morir? Encontraremos a esa Rem o algo así. Qué forma tan rara de decirlo, ¿verdad? ¿Y a qué hora me han enviado de vuelta? No puede ser del todo, ¿verdad? No, no puede ser, estoy sentado en el césped, creo. Subaru podría haberse sentado allí con la cabeza entre las manos durante horas mientras trataba de comprender todo, pero su atención se desvió de todo eso por una sensación de pinchazo en su oreja izquierda, seguida por la sensación de un aliento cálido en su piel. No. Demasiado absorto en sus pensamientos como para percatarse de lo que sucedía a su alrededor, Subaru retrocedió ante la extraña sensación y miró a su alrededor para ver de dónde provenía. A su alrededor, vio un círculo familiar de guerreros, todos con expresiones preocupadas. Al girarse para averiguar quién demonios le había mordido la oreja, Subaru pronto se encontró mirando los juguetones ojos amarillentos de Ferris. El rostro de Ferris había sido el último que había visto antes de morir, y en cuanto lo volvió a ver, se le ocurrió una nueva pregunta. Subaru. Ferris, eres tú, ¿verdad? Ferris. ¿Quién más podría ser, miau? Subaru está bien de la cabeza. Quizás Ferris debería examinarlo de la cabeza a. Subaru. No, está bien, solo tengo una pregunta rápida.
Esto va a sonar tonto, pero, ¿recuerdas quién es Ren, verdad? Ferris. Ahora, ¿qué clase de pregunta es esa? Ferris movió sus orejas traviesamente. Ferris. ¿Acaso Subaru desearía que Ren-chan estuviera aquí para mordisquearle las orejas? Miau. Subaru. Pues claro que sí, espera, estamos en medio de una reunión muy importante donde tenemos que planificar una operación de vida o muerte, ¿verdad? ¿De verdad es momento de hacer tonterías? ¿Cuántos años tienes? Ricardo. Para ser justos, simplemente te sacó de la situación rara que estabas pasando. No escuchabas nada de lo que intentábamos decir, hermano. Subaru asintió, respirando hondo varias veces y recomponiéndose. Si este era el momento al que lo habían enviado de vuelta, significaba que su punto de guardado había cambiado. Haber experimentado la posesión a manos de la persona que más despreciaba en el mundo y luego haber muerto violentamente aún le hacía sentir un poco débil, pero le reconfortaba saber que no se vería obligado a luchar contra la ballena de nuevo. La victoria estaba asegurada, Rem había sobrevivido y se dirigía sana y salva a la capital, donde podría estar lejos del peligro que se avecinaba. Si me hubiera visto así, poseída, no soportaba pensar en ello, por lo que Subaru se obligó a volver al asunto en cuestión. Subaru. Disculpa. Estaba recordando algunas cosas que podrían ser importantes para lo que vamos a hacer hoy, y me desvié un poco del tema. ¿Dónde estábamos? Wilhelm miró a Subaru con una mirada aguda y perspicaz que estaba llena de preocupación. Wilhelm. ¿Seguro que te sientes bien, Subaru Dono? Aún estás bastante pálido. Subaru. Creo que puedo continuar, sí. Aunque me vendría bien un repaso rápido de lo que acabamos de hablar. Subaru se rascó la cabeza mientras intentaba recordar la primera vez que había tenido este encuentro con la fuerza de los luchadores. Aunque para él solo habían sido unas horas, la cantidad de información nueva que intentaba procesar lo dejaba bastante perdido. Julius. Entonces, repasemos los hechos hasta ahora. Hay un ataque inminente del culto de la bruja contra el dominio Matters, y sus residentes están en peligro. Se ha organizado el transporte para evacuar a la población civil, y el personal de la finca Matters ha sido informado de la próxima evacuación. Los cultistas están liderados por un arzobispo del pecado, y planeamos derrotarlo en un ataque selectivo, idealmente matándolo antes de evacuar a la población y dar caza al resto de sus detestables seguidores. También mencionaste que el arzobispo del pecado poseía ciertas habilidades, TV. Y justo te pedí que nos contaras más sobre esas habilidades cuando tú, Subaru. Sí, me quedé atónito. Lo siento, Subaru agradeció el resumen de la reunión hasta el momento y se apuntó mentalmente a agradecerle a Julius más tarde. Además de recordarle lo avanzada que estaba la reunión a su regreso, la explicación también le había dado el tiempo que necesitaba para calmarse. Si ya discutimos los fundamentos del plan, significa que tendremos que rehacerlo antes de volver a partir. Aunque podamos solucionar el problema de la posesión, no puedo permitir que les vuelva a pasar lo mismo a Ricardo y a los artilleros. Julius. Parece que aún te preocupa algo. ¿Pasa algo? Subaru. No exactamente. Solo tengo muchas ideas que analizar, pero primero déjame responder la pregunta de TV. Hay dos cosas principales que el arzobispo del pecado de la pereza puede hacer. Entiendo bastante bien una de sus habilidades, pero no estoy muy seguro de la otra. Mimi. Empecemos por lo fácil. Lo fácil es bueno, y hay muchísima gente inteligente aquí para ayudar con lo difícil. Subaru. Bien, entonces. La simple es algo que él llama la mano invisible. Básicamente, puede invocar un montón de manos invisibles desde su cuerpo. Son bastante lentas, pero lo suficientemente fuertes como para matar a alguien. Supongo que también debería mencionar que puedo verlas por alguna razón. Quizás tenga que ver con mi anterior encuentro con el culto de la bruja, la verdad es que no lo sé. Wilhelm. Una habilidad temible, sin duda. ¿Hay alguna manera de que estas manos puedan ser visibles para otros, además de ti mismo? Subaru pensó en eso por un momento y su mente regresó a las cosas que había visto poco antes de su reciente muerte. Soldado. El humo es la única forma de verlos, y tú tuviste que soplarlo. Están todos muertos, ¿lo saben?
Cuando el último cultista en pie atacó a través del humo, Subaru estaba seguro de que los demás habían visto las manos. Como mínimo, la velocidad con la que Wilhelm y Julius los habían cazado esa vez le hacía estar bastante seguro de que el hombre herido había dado con algo. Subaru. Bueno, aunque sean invisibles, estoy bastante seguro de que las manos siguen siendo objetos físicos. Si hubiera algo en el aire, como humo o polvo, creo que podrías verlas moverse. No es perfecto, pero sería mejor que nada. Wilhelm asintió pensativo, y Subaru pudo ver cómo los engranajes empezaban a girar en su cabeza mientras reflexionaba sobre las posibilidades. Mientras Wilhelm consideraba en silencio la primera habilidad de Betelgeuse, Julius intervino para preguntarle sobre la segunda. Julius, tal habilidad parece bastante problemática, pero no insuperable si se toman medidas adicionales. ¿Qué hay de esa otra habilidad, la que pareces no entender tan bien? Subaru. Cierto. Nunca he sido muy experto en magia, pero quizás alguien aquí pueda ayudarme a entender esto, como decía Mimi. Mirando a su alrededor, Subaru se sintió alentado al ver que todos parecían decididos y atentos. Habría sido comprensible que reavivaran sus dudas tras lo extraño que debió parecer su regreso, pero por lo que pudo ver, su fe en él seguía inquebrantable. Respirando hondo una vez más, Subaru expuso su pregunta con la mayor claridad posible. Subaru, ¿existe algún tipo de magia que pueda transferir la mente de una persona al cuerpo de otra y controlarla? ¿Algún tipo de control mental, posesión o algo así? Aunque Subaru había vivido la mayor parte de su vida en este nuevo mundo mágico, su vida sencilla como un hombre de familia normal en las ciudades-estado no lo había convertido en un experto en magia. Aún así, había visto todo tipo de cosas que desafiaban la realidad logradas con la ayuda de la magia, así que cualquier cosa parecía posible. Si la magia hace volar a ballenas demoníacas gigantes, permite que niños pequeños mal portados se clonen a sí mismos para faltar a la escuela y me mantiene regresando de entre los muertos de esta manera, entonces el control mental honestamente no suena tan loco. Ferris. Meter tu mente en el cuerpo de otra persona y tomar el control. No hay forma de que eso sea posible, miau. ¿De dónde sacaste semejante idea loca, Subaru? Subaru, ¿qué se te ocurre? Lo pregunto por algo serio, no solo por sacarlo de mi cabeza, por alguna razón, la actitud despectiva de Ferris irritó a Subaru. No sabía si era por el estrés del día, por haber experimentado la posesión en primera persona o simplemente por la irritación de oír a un veinteañero hablar como si lo supiera todo. De una forma u otra, Ferris había sacado de quicio a Subaru, pero por suerte Julius lo interrumpió antes de que pudiera terminar su sarcástica respuesta. Julius. Dejando a un lado lo sorprendente de tal pregunta, ¿estás diciendo que crees que el arzobispo del pecado de la pereza es capaz de hacer tal cosa mediante algún poder nefasto? Subaru respiró hondo y dejó ir su irritación. Enojarse por nimiedades no era una opción cuando se trataba de asuntos de vida o muerte. Subaru. Esa es mi teoría, al menos. He visto a otros cultistas de la bruja hablar y actuar como pereza, e incluso usar sus manos invisibles, pero nunca he visto a más de un cultista hacerlo a la vez. Si Subaru hubiera podido hablar con libertad, habría podido argumentar de forma más convincente la capacidad de Betelgeuse para poseer personas, pero tenía que ajustarse a los límites que la bruja le había impuesto. A pesar de la explicación incompleta, Subaru pudo ver que Julius estaba considerando seriamente su sugerencia. Claramente respetando la opinión de Julius sobre la magia más que la de Subaru, Ferris permaneció sentado en silencio esperando a ver qué decía. Julius. Tal habilidad quizás explicaría la capacidad de Slot de viajar y sembrar el caos en el mundo con tanta velocidad, y a pesar de lo que Ferris pueda creer, no es una técnica completamente desconocida, al menos en teoría Ferris. ¿En serio? Subaru. ¿Cuánto sabes al respecto? ¿Hay alguna debilidad? Julio cerró los ojos pensativo y frunció el ceño mientras escarbaba en sus recuerdos. Julius. Se perdieron muchísimas cosas en la gran catástrofe, incluyendo varias técnicas mágicas. Durante mi propia investigación sobre ciertas formas de magia desconocidas y perdidas, he visto referencias a una técnica similar a la que usted sugiere. Aunque, Julius hizo una pausa por un momento y su tono se oscureció un poco. Julio.
Hay un aspecto en el que estarías equivocado, suponiendo que hayas visto esa técnica en funcionamiento. Subaru. Cualquier información que aún no tengamos podría ayudar. ¿Qué me estoy perdiendo? Julio abrió los ojos y una expresión inusualmente agria se dibujó en sus hermosos rasgos. Julius. La técnica que leí en mi investigación no era una forma de control mental, al menos en el sentido estricto. Era más abarcativa. Más vil. Subaru. ¿Qué quieres decir? Julius. La técnica no solo sobreescribió los recuerdos de la víctima. Más bien, transfirió el alma completa del hechicero al nuevo huésped, incluyendo sus recuerdos, habilidades y afinidad elemental. De hecho, el huésped se convertiría en el hechicero en todo menos en su apariencia física. Afortunadamente, la magia necesaria para usar una técnica tan profana se ha perdido en el tiempo, al menos que yo sepa. Por formidable que sea el culto de la bruja, es increíblemente difícil imaginar que sean capaces de recrear formas de magia tan avanzadas y perdidas hace tanto tiempo. Subaru reflexionó un momento. Como mínimo, habría explicado las extrañas y odiosas emociones que, inexplicablemente, sintió hacia sus amigos y aliados cuando Betelgeuse empezó a poseerlo. Ferris. No hace falta mencionar que si se pudiera poner el alma de una persona en el cuerpo de otra, ambas tendrían que tener puertas muy similares. Para ser tan similares, probablemente tendrían que ser parientes consanguíneos, miau. Julius. Y además, el alma del anfitrión casi con toda seguridad permanecería en su cuerpo, simplemente absorbida por el del conjurador. Tal situación sería inherentemente inestable, incluso en el mejor de los casos. Al parecer, al oír por segunda vez que algo que había experimentado personalmente era imposible, el primer instinto de Subaru fue frustrarse de nuevo, pero contuvo su reacción instintiva e intentó analizar lo que le habían contado con objetividad. Más allá de que la técnica supuestamente se había perdido, todo lo que Julius había descrito coincidía perfectamente con las propias experiencias de Subaru. Es más, si Julius hubiera creído que era completamente imposible que Betelgeuse usara la técnica perdida, Subaru no creía haber hecho perder el tiempo a todos con una explicación tan detallada para luego descartarla de inmediato. Subaru. Entonces, dices que es casi imposible que Slot esté usando la técnica que descubriste en tu investigación. Si es así, podría estar haciendo algo más que tenga efectos similares. Julius. Es imposible estar completamente seguro, pero si la posesión que describes produce resultados similares a las técnicas de transferencia de almas perdidas, es lógico que también comparta inconvenientes similares. De ser así, el círculo de personas a las que Slot puede poseer probablemente siga siendo bastante limitado. Ferris. Tal vez solo pueda poseer a otros cultistas de brujas, miau. Julio. Quizás, pero incluso entonces parece más probable que solo un pequeño subconjunto de los seguidores del arzobispo del pecado sean anfitriones elegibles. Mientras Julius hablaba, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la cabeza de Subaru. Subaru, como dije antes, tiene grupos de seguidores, cada uno liderado por personas a las que llama dedos. ¿Podrían ser esos los especiales que puede poseer? Julio hizo una pequeña expresión de disgusto. Julius. Referirse a los cuerpos sobrantes como partes del cuerpo, es lógico, en un sentido retorcido y desagradable. En este punto, no tenemos mejor pista que seguir, y si a estos cultistas especiales se les llama dedos, entonces también podríamos concluir razonablemente que hay 10 en total. Subaru. Entonces, si solo tiene esos 10 reemplazos a mano, ¿hay un límite a su capacidad para engañar a la muerte? Julio. Si nuestras teorías y conjeturas son acertadas, entonces sí. TV. Si me lo permite, antes de que pudieran seguir teorizando sobre las habilidades de Betelgeuse, TV intervino cortésmente, ajustándose el monóculo con expresión preocupada. Subaru le indicó que pasara. TV. Aunque parezca alentador que la habilidad de posesión de Slot tenga un límite, eso nos plantea un nuevo problema. Si optamos por un ataque de decapitación como el que propuso Natsuki-san hace unos minutos, Slot seguirá escapando al cuerpo de uno de sus dedos, ¿no? Dependiendo de cómo lo enfoquemos, podríamos tener que luchar y derrotarlo 10 veces. Eso no parece aconsejable. Ricardo, un momento. ¿Y si localizamos a esos deditos y los matamos primero?
Así solo tendremos que luchar una vez contra el cabrón más duro, ¿no? Subaru reflexionó un momento, dándole vueltas a las posibles soluciones. Sus aliados hicieron lo mismo, y Julius fue el primero en hablar. Julius. Si los cultistas están dispersos por el bosque, podría ser posible localizar a cada uno de los dedos individualmente y eliminarlos uno por uno. Sin embargo, no hay garantía de que la disposición de las fuerzas enemigas sea lo suficientemente conveniente como para permitirlo. Podríamos llegar allí y encontrarnos con los dedos reunidos en grupos de 3 o 4, mientras sus compañeros daban voz a una posibilidad. Otra idea comenzaba a tomar forma en la mente de Subaru. Al cerrar los ojos, pensativo, casi podía ver a Ersa tras sus párpados, metiendo la mano debajo del sofá y recibiendo un arañazo del gruñón gato de la familia. Sin embargo, lo que más le impactó no fue el recuerdo del arañazo, sino el recuerdo de lo que hizo después. Ersa. ¿Le quedó al bisabuelo pescado del festival Setsubun? Subaru lanzó una mirada agradecida al cielo, preguntándose por un momento si realmente lo observaban desde arriba. Un poco más seguro que antes de que la mujer que había visto en el espacio entre vidas había sido realmente su esposa, expresó su idea. Subaru. ¿Qué pasa si no entramos allí a cazarlos? La extraña sugerencia de Subaru fue recibida con comprensibles miradas de escepticismo de todos a su alrededor, y Wilhelm fue el primero en decir lo que todos pensaban. Wilhelm. Subaru Dono, ¿quiere cancelar la operación por completo? Subaru. No, justo lo contrario. Quiero subir la intensidad. Las miradas de escepticismo se convirtieron en miradas de curiosidad, y Subaru podría haber jurado que escuchó a alguien entre la multitud murmurar. Eso es lo que me gusta oír. Subaru. Julius tiene razón. Si nos adentramos en ese bosque intentando arrancar esos dedos uno a uno, no sabemos dónde estarán, ni siquiera si estarán en grupos lo suficientemente pequeños como para que podamos derrotarlos sin llamar la atención de Teresa antes de que estemos listos. Podría ser factible, pero requeriría mucho sigilo y delicadeza, y muchas cosas podrían salir mal si cometemos un pequeño error. Sin saber lo suficiente de antemano, sería como meter la mano en la guarida de un animal y esperar atraparlo sin que nos muerda Julio. Entonces, ¿qué propondrías? Subaru sintió como una sonrisa sombría se dibujaba en las comisuras de sus labios al mirar los ojos dorados de Julius. De joven, podría haber ideado un plan elaborado y heroico, pero si algo había aprendido en todos sus años de organización de eventos, era que cuantas más piezas había, más podían salir mal las cosas. La simpleza y la franqueza funcionaban casi siempre. Subaru. Una pelea a cara, a campo abierto. Si necesitamos matar a todos esos dedos y es difícil hacerlo uno por uno, entonces nuestra única opción es matarlos a todos a la vez, ¿no? Ricardo. ¿Traerás a esos cabrones a una pelea justa? Déjame a mí. Sentado en el regazo de Ricardo, TV estaba visiblemente menos impresionado que el gran hombre lobo. TV. No quiero sonar como un agorero, pero incluso suponiendo que logremos que todos los cultistas se pongan de pie y luchen, aún podríamos encontrarnos luchando contra Pereza más de una vez, ¿no? Subaru negó con la cabeza. Subaru. Lo siento, Ricardo, quizá llamarlo una pelea cuerpo a cuerpo no fue del todo preciso. Quiero sacarlos a la luz, pero lo que tengo en mente es más una masacre que una batalla. No dije que lucháramos contra todos a la vez, dije que los matáramos a todos a la vez. Julius. No es una batalla, sino una masacre. Eso suena bastante deshonroso, ¿no? Al ver que Julius parecía incómodo, Subaru asintió con la cabeza en tono de disculpa. Subaru. Supongo que sí, pero no estamos luchando contra un enemigo honorable. Después de todo, planean masacrar a un montón de gente completamente inocente e indefensa. Lo realmente deshonroso sería ponerlos en riesgo para darle al culto de la bruja una pelea más justa de la que merecen, ¿no crees? Julius. Bueno, no puedo decir que tu razonamiento me parezca del todo satisfactorio, pero intentaré dejar de lado mis reservas por el momento para que podamos hablar de asuntos más prácticos. Por ejemplo, ¿cómo planeas llevar a cabo esta masacre? Aunque se encontró ignorando las reservas de Julius, Subaru no se sintió nada satisfecho consigo mismo cuando le preguntaron sobre su plan. Sin embargo, continuó. Subaru.
Lo he estado pensando un poco, y se me ocurrió algo. Si los sacamos a la luz, podremos usar una herramienta muy prometedora que ya tenemos. De hecho, no solo tenemos una herramienta, también tenemos la experiencia para usarla. Congreve. Hubo una breve pausa y luego uno de los soldados levantó la mano. Congreve. Natsuki-san. ¿Cómo supiste que Subaru? Digamos que su reputación lo precede, teniente. El artillero jefe pareció sorprendido, pero no pareció darle demasiada importancia al asunto. Congreve. Me alegra saberlo. ¿Qué puedo hacer por usted, señor? Subaru. Necesito dos cosas. Primero, necesito algo que nos dé humo para que todos puedan ver las manos invisibles de Slot. Si puede eliminar a algunos cultistas de paso, también estaría bien. Creo que tienen algo llamado estrellas de humo que hace ese tipo de cosas, ¿verdad? Congreve. Si un poco de fuego está bien, las estrellas de humo deberían ser la herramienta perfecta. ¿Qué otra cosa necesitas? Aunque sabía lo que pedía, Subaru aún sentía un poco de nervios al oírse a sí mismo pidiendo que usaran semejante arma. A pesar de todas las cosas horribles que ya había presenciado, no le hacía feliz la perspectiva de volver a ver las estrellas de humo actuando sobre seres humanos, incluso si esos seres humanos eran cultistas de brujas. Hizo todo lo posible por acallar esos pensamientos mientras continuaba. Subaru. La otra cosa es bastante simple. Te pedí prestada una bolsa grande de cristales de fuego para volar la ballena blanca, y al final no la necesitamos. ¿Crees que podrías usar esa bolsa para volar, digamos, a 100 cultistas, suponiendo que consiga que se queden en el lugar correcto? El rostro de Congreve se iluminó ante la sola mención de una explosión masiva, pero su expresión rápidamente se tornó más pensativa. Subaru vio al cañonero haciendo cálculos mentales rápidos antes de responder. Congreve. Mis chicos y yo podríamos hacerte un boom tremendo, eso seguro, Mimi. ¿Un gran boom? Congreve. Claro que sí. El boom más grande que has visto, chico. Solo hay una cosa importante que necesito preguntarte, Natsuki-san. Subaru. Claro, pregunta lo que quieras, Congreve. Puede que sea una apuesta arriesgada, pero ¿conoces algún buen cartógrafo? Subaru se rascó un lado de la cabeza, totalmente inseguro de lo que el cañonero quería decir con eso. Subaru. No lo creo. ¿Por qué? Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Congreve ante la respuesta de Subaru. Congreve. Porque con tantos cristales de fuego, tendrán que redibujar los mapas cuando terminemos con el lugar. El entusiasmo del artillero jefe era alentador, pero Subaru no compartía su entusiasmo. Había visto lo que la explosión, y sobre todo las estrellas de humo, podían hacer, y no estaba nada ansioso por volver a verlas en acción. Aunque de alguna manera se había encontrado al mando de una fuerza militar, en el fondo seguía siendo un abuelo cariñoso, no un soldado empedernido. Por suerte, la reunión continuó, lo que no le dio tiempo a obsesionarse con pensamientos tan inquietantes. Julius. Si se pudiera controlar, sin duda sería eficiente, pero ¿cómo planeas sacar a la luz el culto de la bruja? Son notoriamente escurridizos, y atraparlos puede que no sea tarea fácil. Subaru. Bueno, supongo que tendré que resolverlo como resuelvo, prácticamente todo, ahora que lo pienso. Concebo. Ricardo. ¿Cómo hiciste con la ballena blanca? No es por cuestionar demasiado todo esto, pero no es bastante peligroso, hermano. Aunque vuelvas con vida, tu amiga no está para impresionarte, y ninguno de nosotros te va a besar, Ferris. A menos que, Ferris pestañeó burlonamente, pero Subaru no se inmutó en absoluto esta vez. En cambio, le dedicó a Ferris una amplia y traviesa sonrisa. Subaru. Bueno, si la ventaja de ser el cebo es que puedes impresionar a cualquier dama que pueda estar mirando, entonces la verdadera lástima esta vez no es que Ren se lo vaya a perder. Es que Crush-sama sí lo hará. La expresión burlona de Ferris se congeló en su rostro y sus orejas de gato se erizaron. Tras haber sorprendido completamente al sanador, la sonrisa de Subaru se ensanchó al disfrutar del momento. Ferris. ¿Qué quieres decir con miau? Subaru. Bueno, piénsalo. La única razón por la que el culto de la bruja está en el dominio Matters es porque tienen a Emilia-sama en la mira. La población solo corre peligro porque están en la zona.
Así que, si queremos reunir a todos esos cultistas para destruirlos, el cebo perfecto no soy yo, sino Emilia-sama. Ferris. ¿Pero qué tiene eso que ver con Ferry? Al ver que Ferris todavía estaba completamente confundido, Subaru extendió la mano y le dio una palmadita en uno de sus delgados y aniñados hombros. Subaru. Bueno, como Emilia-sama se fue a la capital al igual que Crush-sama y Ren, vamos a necesitar a alguien que interprete el papel. Y resulta que tú eres la mejor, figura política para el puesto, si me entiendes. Subaru señaló con un gesto amplio la increíblemente delgada y femenina figura de Ferris al decir eso, y Ferris se aplastó las orejas contra la coronilla con consternación. Su mirada recorrió el círculo de combatientes hasta que se posó en el artillero más pequeño de Congreve, un joven que manipulaba un telescopio mientras la conferencia continuaba a su alrededor. Ferris. ¿Y qué hay de él, miau? También está flaco, quizá podría, Congreve. Espera un momento, Julius. Vamos, Ferris, Dono, es deber de un verdadero caballero afrontar cualquier peligro que pueda surgir al servicio de su señor, ¿no es así? Seguramente no pretendes eludir ni siquiera una pequeña parte de tu deber hacia Crush-sama después de que ella te haya enviado personalmente a esta misión. Ferris. Bueno, cuando lo dije así, ante la mención de Crush, gran parte de la duda en los ojos de Ferris pareció desaparecer, reemplazada por algo más constante y firme. Subaru. Y si te hace sentir mejor, tampoco te dejaría hacer algo así solo. Como el cebo vivo más experimentado del reino, sería un completo imbécil si no me uniera y le enseñara el oficio al nuevo. ¿Qué dices? ¿Te apuntas? Ferris echó un último vistazo a su alrededor como si todavía tuviera la esperanza de que una mejor idea pudiera materializarse en el último minuto, pero cuando eso no sucedió, asintió con la cabeza y le dio a Subaru una mirada determinada. Ferris. Si es la única manera de honrar los deseos de Crush-sama, entonces Ferry irá, pero será mejor que Subaru no arruine todo esto. Ricardo. Solo una pregunta, hermano. Ferris sí que se ve muy femenino, pero no se parece en nada a Emilia-sama. Esperamos que el culto de la bruja no se parezca demasiado o algo así. Subaru negó con la cabeza. Subaru. Para nada. De hecho, tengo el disfraz perfecto para él. Diablos, incluso le servirá para las orejas. Ricardo. ¿Sí? Caramba. ¿De verdad que lo has pensado todo, Subaru. No me feliciten hasta que hayamos ganado, ¿de acuerdo? Ah, y hablando de pensar en todo, aún nos queda evacuar a los civiles. TV, Mimi, ¿podrían ustedes dos llevar a 10 de los que no son de la unidad de artillería y escoltar los carros? Mimi. Pero entonces Mimi y TV se perderán el gran boom. No es justo. Congreve. No te vas a perder nada, te lo garantizo. Diablos. Si subieras a ese árbol, apuesto a que lo verías desde aquí. TV. Si ese es el caso, deberíamos poder llevar a cabo esa tarea con bastante facilidad mientras el culto de la bruja no nos encuentre en masa. ¿Cuál será nuestra ruta a la aldea y la señal para partir? Subaru. Debería ser bastante sencillo. Cuando se produzca la explosión, significará que el culto está ocupado luchando contra nosotros, así que puedes usar eso como señal para ponerte en marcha. Solo tienes que seguir el camino y deberías llegar a la aldea sin problemas. La hermana mayor de Ren debería saber que vienes, así que estate atento por si acaso viene a ayudarte. TV simplemente asintió, y Subaru respiró hondo. Por fin todo estaba tomando forma. Ahora que por fin había terminado con toda la planificación, se permitió una risita. Te juro que si tengo que repasar todo ese informe, me voy a volver loco. Una situación solo se puede explicar un número limitado de veces, Subaru. Muy bien, gente. Si no hay nada más, vamos. Julius, Wilhelm y Ferris, ¿pueden acompañarme? Hay una cosa más de la que quiero hablar, pero podemos hacerlo en el camino. Con eso, se desató un frenesí de actividad mientras Subaru y sus compañeros de armas recogían sus cosas, y en cuestión de minutos estaban de vuelta en la carretera. Mientras se sentaba a lomos de Patrache y se preparaba para discutir la parte final del plan con los miembros de la fuerza en quienes más confiaba, Subaru se desvió un momento de la tarea en cuestión, pensando en Rem.
Había visto dos versiones diferentes de ella hoy, y tenía muchas más preguntas que respuestas. Solo una cosa estaba segura. Si ganamos y salgo con vida esta vez, ella me estará esperando en el Capitolio y podremos hablar del futuro, tal como prometimos. Si las cosas salen mal y muero de nuevo, ella me estará esperando en ese lugar oscuro, y tal vez pueda explicarme mejor lo que está pasando. Pase lo que pase, al menos Ren me estará esperando. En realidad, Subaru no sabía con certeza si la Ren que había visto entre sus vidas era ella, pero por ahora prefería creer que sí. Aunque su mente aún no llegaba a una conclusión racional, el corazón de Subaru le decía que la Ren que había visto en la oscuridad era auténtica, y en todos sus años, su corazón rara vez lo había llevado por mal camino en lo que a ella se refería. Mientras Julius, Wilhelm y Ferris se acercaban a él, como le había pedido, Subaru confiaba en ese presentimiento, depositando su fe no solo en los tres fieles compañeros que ahora cabalgaban a su lado, sino también en quien lo vigilaba desde atrás. Ferris. Entonces Subaru, ¿de qué querías hablarnos, miau? Subaru. Bueno, es un poco difícil de explicar, pero lo diré sin rodeos. Creo que también corro el riesgo de ser poseído por pereza si se le mueren todos los dedos. Antes de que preguntes, sinceramente no sé cómo es posible, y en cuanto a cómo sé que soy susceptible, tendrás que creerme. Ojalá pudiera explicarme mejor, la verdad. Cabalgando a ambos lados de Subaru, Julius y Ferris lo miraron con renovada preocupación, pero ninguno objetó. Cabalgando un poco más lejos que Julius, Wilhelm simplemente frunció el ceño, aparentemente esperando saber más. Julius. Ya veo, en ese caso, deberíamos empezar a idear contramedidas de inmediato. Ferris, sería posible, Subaru. De hecho, ya tengo un plan en mente. Los llamé para preguntarles si me ayudarían. Ferris y Julius parecían sorprendidos, pero Wilhelm tomó la situación con calma. Wilhelm. Muy bien, Subaru Dono. ¿Qué tipo de ayuda necesita? Los otros dos asintieron en silencioso acuerdo y Subaru dejó escapar un profundo suspiro, una vez más agradecido por la confianza que se depositaba en él. Subaru. Debería ser bastante sencillo en cuanto a lo que necesitaré. Ferris, eres el mejor sanador del reino, ¿verdad? Ferris. Apuesto a que sí. Subaru. Sé que muchos sanadores tienen la habilidad de usar magia para dejar a alguien inconsciente durante una cirugía y cosas así, así que lo que me preguntaba es, ¿qué tan rápido podrías hacerme eso si tuvieras que hacerlo? Las cejas de Ferris se levantaron un poco. Ferris. Casi al instante, miau. Subaru. Genial. Entonces, cuando dé la orden, puedes hacerlo lo más rápido posible. Dosificarme, como si estuvieras a punto de operarme. Ferris. Claro, Subaru. ¿Seguro que es eso? Subaru asintió solemnemente. Subaru. Sí, eso es todo lo que necesito. Aunque no lo creas, esa podría ser la clave de todo esto. Mi plan para vencer la posesión de Slot depende de que esté inconsciente, así que si puedes lograrlo y todo sale bien a partir de ahí, Julius y Wilhelm no tendrán que hacer su parte del plan. Julio. Suponiendo que este sea el momento adecuado para preguntar, ¿cuál podría ser nuestra parte? Subaru miró a Julius y Wilhelm a los ojos antes de explicarles su increíblemente simple papel en el plan. Subaru. No hay una forma agradable de decirlo, así que lo diré sin rodeos. Si lo que voy a intentar mientras estoy inconsciente falla y me despierto soltando un montón de tonterías del culto de la bruja, necesito que ustedes dos me maten. Inmediatamente. La expresión de Julio se oscureció. Julius. Subaru, seguro que hay una mejor manera. Te lo ruego, por favor, reconsidera lo que nos pides. Has llegado demasiado lejos para hacer algo tan imprudente. Wilhelm. Estoy de acuerdo con Julius Dono. Debes encontrar una mejor solución. Si no es por tu propio bien, entonces por el de quien amas. Dejar tu propia vida a un lado no es forma de recompensar la devoción de Ren-san. De hecho, no exageraría decir que vive para protegerte. ¿Privarías a tu amada de su razón de vivir? Julius claramente no estaba seguro de lo que Wilhelm quería decir, pero Ferris había visto esa verdad en acción en la lucha contra la ballena, y por una vez incluso él parecía mortalmente serio cuando las palabras del anciano se asimilaron.
Fue una súplica conmovedora, pero ninguno de ellos sabía lo que Subaru sabía, por lo que tuvo que rechazarla. Subaru. Wilhelm, entiendo perfectamente lo que dices. Es porque entiendo perfectamente lo que te pido que puedas ver lo serio que hablo. Si Slot me posee, lo más misericordioso que podrías hacer por mí o por Rem es acabar conmigo. Es la única manera, y es solo porque confío tanto en ambos que te pido esto. Sé que es mucho pedir, pero, ¿puedo contar contigo si llega el caso? Hubo una larga pausa y una atmósfera de tensión se apoderó de Subaru y sus tres compañeros. Finalmente, Julius fue el primero en hablar. Julius. Tienes mi palabra, Subaru. De caballero en caballero. Wilhelm. Haré todo lo posible. Solo te pido que hagas lo mismo. Al oír que ambos hombres accedían a su difícil petición, Subaru se sintió culpable por haberles impuesto una carga tan pesada. Aunque fuera lo mejor, esperaba de todo corazón que ninguno de los dos tuviera que cumplir la promesa que acababan de hacerle. Subaru. Les doy mi palabra. Todos lo hacen. Al terminar su conversación, los tres compañeros de Subaru se adelantaron, dejándolo solo con sus pensamientos. Al marcharse, Subaru miró el cielo azul que siempre lo hacía sentir más cerca de casa y compartió sus pensamientos con el último y más importante miembro de su equipo. Si de verdad me estás vigilando desde atrás, quizá ya sepas qué te voy a preguntar. Pero por si acaso, había tanto que Subaru no entendía de lo que había visto, tanto que le habría gustado preguntar antes de ser devuelto a su cuerpo vivo y palpitante. Tenía tanto que preguntarle a su esposa espectral, pero como estaba vivo, simplemente no era una opción. En cambio, era el momento de dar un salto de fe, así que por ahora depositaba toda su confianza en la Ren que recordaba su vida pasada, donde quiera que estuviera. La pereza me poseerá si derrotamos a todos sus dedos. Necesito tu ayuda para echarlo de nuevo. Todo depende de ello. Subaru escuchó, pero no hubo respuesta. Rezando para que Ren lo hubiera oído, siguió adelante. Cada paso de Patrache lo acercaba al momento de la verdad. Horas después, Subaru se encontraba de nuevo cerca del límite del bosque Cremaldi, preparándose para su segundo enfrentamiento final con el culto de la bruja. Se encontraba en la posición de artillería que habían establecido los artilleros de Cruz, rodeado por Julius, Ferris, Ricardo y Congreve. Wilhelm ya se había marchado un rato antes, con un pequeño grupo de combatientes para inspeccionar la zona cercana del bosque en busca de cultistas de la bruja que pudieran detectar la emboscada mientras se preparaba. Subaru. Entonces, cuando los cultistas lleguen al lugar, detonarán la explosión. No tendré que hacer nada. Congreve. Solo tienes que evitar estar donde está el boom. ¿Ves ese palo rojo que mis chicos pusieron en el pasto? Subaru. Claro que sí, Congreve. Esa es la distancia mínima de seguridad. Una vez que los cultistas de la bruja estén en el radio de la explosión y tú no, convertiremos esta parte del bosque Cremaldi en el cañón Cremaldi. Mi observador te vigilará de cerca para que podamos calcular el tiempo justo. ¿Verdad, soldado? Observador. Sí, señor. Un joven soldado de aspecto delgado con un catalejo en su cinturón le dio al teniente Congreve un saludo seco, y un pensamiento desagradable se coló en la mente de Subaru. Me pregunto si murió quemado la última vez, o si uno de los cultistas lo atrapó. O tal vez era él quien me hablaba desde debajo de todos esos cuerpos. Supongo que no lo habría reconocido, Congreve. Natsuki-san. ¿Estás bien? Subaru meneó la cabeza y se arrastró de regreso al momento presente. Subaru. Disculpa. Quería preguntar, ¿qué pasa si los cultistas están demasiado cerca y Ferris y yo no podemos salir del radio a tiempo? Congreve frunció el ceño y se rascó la corta barba que tenía en la barbilla. Congreve. Bueno, eso sería un pequeño problema, o tendríamos que esperar a que tú y los demás cultistas que te pisaran los talones salieran y luego activarlo, o tendríamos que activarlo mientras aún estuvieras en el radio. No creo que ninguna de las dos te parezca muy divertida. Julius. Quizás pueda ofrecer una pequeña cantidad de seguro contra esa posibilidad. Subaru se giró hacia el caballero de cabello púrpura, preguntándose qué podría hacer para mitigar el riesgo de que él y Ferris volaran por los aires. Subaru. ¿Qué tenías en mente? Julius.
Con su permiso, me gustaría que uno de mis capullos los acompañara a ti y a Ferris. Se llama Ia y es un espíritu del fuego. En caso de que la explosión los alcance, podría ofrecerles cierta protección. Subaru. ¿De cuánta protección estamos hablando? Julius. Lo suficiente como para evitarte los peores efectos de la explosión, aunque no me atrevería a prometerte que quedar atrapado en ella no tendría consecuencias. Subaru. Supongo que todo ayuda. Intentaremos no depender de ella si podemos evitarlo. Julius. Muy bien. Yo. Julius extendió la mano, y una pequeña bola roja de luz flotó hacia arriba desde su palma, deteniéndose justo frente a la nariz de Subaru. Tras examinarlo un momento, voló rápidamente alrededor de su cabeza antes de desaparecer en algún lugar de su chaqueta. Julius lo miró con cierta sorpresa. Julius. Parece que le has causado una buena primera impresión a ella. Supongo que para todo hay una primera vez. Al oír el comentario amistoso de Julius, Subaru sonrió de inmediato y rió levemente. Eso pareció sorprender al caballero, que siempre se mantenía sereno, pero enseguida esbozó una sonrisa de satisfacción. A Subaru le pareció bastante gracioso, pero se lo guardó para sí y le restó importancia. Subaru. Claro que sí. O sea, ¿cuánta gente ha ido a salvar una aldea de un pequeño ejército de cultistas dementes? Julius. Eso no fue lo que yo, Subaru. Hablando de eso, Tebe y Mimi están listos para guiar a esos comerciantes hasta el pueblo. Ricardo. ¿Sí? Eligieron a sus 10 favoritos de nuestra compañía y solo esperan la señal. Aunque tuve que decirle a Mimi que no dijera nada sobre la gran explosión. Es de lo único que ha estado hablando. Eso hizo que Subaru frunciera el ceño. A todos los comerciantes les habían dicho que iban a evacuar a los civiles debido a un problema de bestias, no a un ataque del culto de la bruja. Si descubrían el verdadero nivel de peligro después del hecho, podría haber serios problemas. Subaru. Ya veo, y tienen los cristales de señal en caso de alguna emergencia. Ricardo. Ya lo sabes, hermano. Si algo sale mal, nos enteramos. Subaru. Bien. Y solo nos queda la dama del momento. Ferris. Miau, ya sé que soy un Subaru. Así es, Emilia Sanma, usted es una candidata al trono. Y una candidata incluso mejor que Cruz Sanma, si me pregunta. Desde debajo de la capucha de orejas puntiagudas de la capa de anonimato de Emilia, Ferris le lanzó a Subaru una mirada que le indicó que andaba sobre hielo. Abrió la boca, probablemente para darle una respuesta ingeniosa, pero una voz externa lo interrumpió. Observador. Señor, ya terminaron de colocar los cristales de fuego. Congreve. Gracias, soldado. Subaru. Supongo que esa es nuestra señal, Ferris. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que empiece el espectáculo? Durante unos largos instantes, el silencio se cernió sobre el grupo, y Subaru tuvo claro que era el momento de ponerse en marcha. Se subió a la espalda de Patrache y le tendió la mano a Ferris. Subaru. Emilia Sanma, ¿qué le parece un agradable paseo por el bosque? Ferris. Absolutamente encantador, miau. Ferris lo tomó de la mano y montó tras él. Con eso, Patrache llevó a Subaru y a Ferris hasta el límite del bosque Cremaldi. Mientras cabalgaban hacia la arboleda, Subaru sintió que se le apretaba la boca con anticipación. A diferencia de la última vez, no tenía miedo. En cambio, estaba enojado, y quizás incluso un poco impaciente. Cada momento que el culto de la bruja desperdiciaba con su obstinación y trucos baratos era otro momento en el que no estaba sentado junto a la mujer que amaba, planeando un nuevo futuro con ella. Cerró los ojos un largo instante, y tras sus párpados pudo visualizar perfectamente cada rasgo de su rostro. Tras más de medio siglo casado con Rem, Subaru recordaba su aspecto a cualquier edad y en cualquier situación, pero cuando pensaba en su esposa, una imagen siempre le asaltaba. Su larga cabellera azul ondeando al viento y sostenía a Spica, aún una bebé, en brazos mientras estaban juntos en el mercado de Banan. Todo aquel momento estaba nítido en la memoria de Subaru, desde el brillo en los ojos de Rem hasta la suave textura del pijama de Spica y la cálida brisa de verano que los rodeaba. Sin importar cómo la imaginara, había algo que siempre se mantenía en la imagen mental que Subaru tenía de Rem. Siempre le sonreía. Mientras se dirigía a lo que esperaba fuera su último enfrentamiento.